viendo una de las cocinas ya instaladas. Vean qué bonita se ve. Aparte tiene muy buenos equipos. Aquí se pusieron equipos de Miele. Esta cafetera que está extraordinaria. Un horno que tiene toques de vapor y un cajón. Vamos a ver qué es lo que pusimos. Es un mueble de entrepaños. Tenemos la forma de aprovechar hasta el último espacio. Ya vieron el tipo de apertura para que se vea todo muy lineal. Aquí le agregamos un cajón en la parte de abajo que siempre sirve para el almacenaje. Tenemos una cubierta de Neolith, que es una cubierta sumamente resistente. Prácticamente tú la puedes usar como una tabla de picado. De este lado ya empieza realmente el amueblado, que es entre paños. Como tenemos la tarja, no debe de faltar su bote de basura. Y aquí tenemos ya habilitadas pues las prestaciones que tiene esta cocina, que es principalmente el filtro, el triturador y demás. Después tenemos lo que es el lavavajillas. Hasta aquí todos los equipos son de Miele. Y tenemos una de las opciones para que la composición se siga viendo muy lineal. Se le integraron dos cajones interiores para que sí, y eso que es una esquina. Entonces tenemos dos cajones de almacenaje internos para que siga todo lineal, muy bonita la composición. Y la esquina, que aquí tenemos una vista muy bonita, o sea, realmente tenemos una vista panorámica. Eso me gusta mucho de esta cocina que está aquí en Bosques. Luego acá tenemos el complemento de la puerta de allá y lo que es el range cooker, que en este caso sería de SMEC, junto con su campana. Ya vieron que tiene el detalle de iluminación en la parte de abajo y las puertas son de cristal para que tengamos aquí exhibido, digamos, todo lo que va en la parte de adentro, con un pull-out, que siempre es necesario tenerlo cerca de la estufa, y sus tres cajones. Luego tenemos la zona de refrigeración, que también tenemos un pull-out, un extraíble, que es bastante amplio. Y aprovechamos la parte de arriba también. Esto está todo en nuestra línea Aroma, y el material, el acabado es un panel termoestructurado. Finalmente el pantry, que aquí se está aprovechando para un servicio complementario, que sería el horno eléctrico o el tostador, y una cavita. Entonces aquí se puso de apertura, no necesariamente tiene que ser pull-out, depende del usuario y las necesidades. Este me gustó mucho cómo quedó, y este está espejeado, digamos. Este es otro igual, también tiene su vitrina. Y luego venimos aquí a la parte de la isla, que tenemos la zona, digamos, de los bancos de la barra, que se está aprovechando porque tenemos un mueble de menor fondo en la parte de abajo. Ya vieron que tenemos puertas. La marca que se utilizó fue Pedini en todo. Como les digo, la cubierta de Neolith. Y ahora vamos a ver lo que está del otro lado de la isla. Acá tenemos cajones grandes, muy grandes. Entonces, digamos, los cajones chicos y los que podrían ser caceroleros, que realmente es el uso que quieran darle. Todo de cierre amortiguado. Y bueno, ya se comunica con otro espacio que vendría siendo el desayunador. Pues bueno, este es un ejemplo de cómo quedan ya las cocinas terminadas, ya en el uso real, ya cuando están habitadas y demás. Y bueno, a mí me gustó mucho otro detalle que no vimos, es esto, que es el backsplash. Y algo que me gustó también es que, siendo curva, la cocina pues continúa incluso en el zoclo y todo, entonces está muy bien integrado todo lo que es el lambrín con la cubierta, que tiene una veta muy bonita. Esto es mate, es un acabado mate. Recuerden, no tiene nada de poro, entonces aquí puedes hacer lo que quieras. En esta cubierta puedes usar hasta soplete, si quieres temperar chocolate, lo que quieras. Es muy resistente. Y bueno, así es como quedan las cocinas ya terminadas y ya en su uso. Muchas gracias.